Mire lo que dice Marcos capítulo 4 versículo 35. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, ¿qué llegó? La noche. Le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, tome asiento por favor. Solamente antes de comenzar la exposición de la palabra del Señor, quisiera recordarles a todos, por si luego se nos va, aunque vamos a estar atentos en el aviso, pero después, para que no se me distraiga en nada, la próxima semana tenemos una jornada hermosa, así que respire profundo y prepárase para la próxima semana. Inscríbase para los cursos de matrimonio, que es muy importante que lo pueda hacer. Todos nosotros, a veces la gente viene a pedir consejería, pero nunca ha venido a un seminario. Qué triste, ¿verdad? Que de pronto la gente diga: pastor, deme un consejo. Y yo le digo: ¿y a cuántos seminarios has asistido? Me dicen: no, a ninguno. Estamos haciendo como iglesia un esfuerzo gigante de poder tener acá los pastores después de 3 años, pastores Ángel. Pero también es importante que usted haga el esfuerzo de separar este tiempo, este fin de semana que viene. Vamos a tener el día viernes con ellos, día sábado, durante la tarde un seminario de matrimonio. Y tal vez usted puede ser que no necesariamente sea casado, pero tiene su papá, una persona que crea que lo necesita. ¿Y sabe lo que nos ha pasado? Que hemos conversado estos días, incluso ministro Gerson, Josefita, nos ha pasado que a veces hay personas que llegan por primera vez ahí a Consolidación. Por ejemplo, hoy, ¿cuántos han venido por primera vez? Levante la manito los que han venido por primera vez. Mire la cantidad de personas que han venido por primera vez. Muchas personas por primera vez. Eso es hermoso. Pero ¿qué nos ha pasado en esto? Cuando llegan por primera vez y luego nosotros los recibimos, y de pronto, semana después, alguien dice: oiga, pero si él es mi compañero de trabajo. Y ha pasado que 2 personas se han encontrado acá que llevan trabajando años, pero su compañero nunca lo invitó. ¿Y a qué iglesia vas tú? No, yo voy ahí a hacer... Pero si yo voy ahí, llevo años en ese lugar. Y la pregunta es: ¿y por qué no me invitaste? Y se encuentran acá y entonces usted tiene una tarea, hermanos. Dígame, por favor. Usted tiene una tarea: predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y esa tarea no la puede hacer nadie por usted en el lugar donde el Señor le puso. El Señor le depositó en un lugar, y en ese lugar uno tiene que cumplir el propósito de Dios. Lo hablábamos hace día atrás con ministra José, que a veces hay oportunidades que se dan. Hace día atrás un velorio en la casa, en el lugar de sus departamentos. A veces nosotros en un lugar donde tenemos una oportunidad de predicar al Señor, y que no llegue un compañero a este lugar que ni sabía que usted era creyente. Qué terrible, ¿verdad? Ah, mira, ibas a la iglesia. Imagínense que le digan eso. Entonces, invitemos. Tal vez hay alguien que pueda necesitar en este tiempo instrucción. Invite a otro. Invite a otro. Seamos de esas personas que predicamos el evangelio y compartimos las cosas buenas. Dígame, por favor. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces de este caso puntual que está ocurriendo aquí con el Señor y los discípulos en el mar. Hay muchas distorsiones en relación al tema de los discípulos, inclusive porque los discípulos vienen con una cultura. Los discípulos han crecido siendo enseñados en una cultura judía, y de hecho el Señor en un momento dice: no crean que yo he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla.
hasta que se cumpla todo, dice. Y esa palabra cumplir todo tiene que ver con la muerte del Señor. Ahí se cumple el todo de Dios. Y de ahí en adelante comienza entonces un tiempo diferente. Pero el Señor entonces estaba viviendo en un tiempo, nuestro Señor vivió de alguna forma en el Antiguo Testamento. Y muchas culturas gobernaban la mente, muchas cosas que de alguna forma eran culturales y no necesariamente escriturales en la mente de los discípulos. Por eso el Señor vino de alguna forma también a corregir y a traer la luz de una palabra que tal vez se leía pero no se entendía. Los conceptos que el Señor de pronto viene a romper. Oíste que fue dicho, diente por diente, pero yo os digo. Entonces ese yo os digo viene con una luz tremenda de aquella intención que Dios tenía, de aquello que el Señor demandaba que la gente hiciera. Yo os digo, si le pegan en una mejilla, ponga la otra. Y eso rompía todos los patrones de costumbre culturales. De hecho, una persona en ese tiempo prefería morir antes de ser golpeada en una mejilla. Era una cosa, una bofetada. Por eso cuando se le da una bofetada al Señor, el sumo sacerdote le da una bofetada. Eso era humillante, era una humillación, era como desnudar a alguien públicamente. Por lo tanto, cuando el Señor habla de estos conceptos, capas, túnicas, que tienen que ver con conceptos incluso familiares, aquellos despojos, aquellas cosas que son heredables, aquellas unciones y gracias que el Señor habla, no solamente un vestón, es algo que representaba mucho más que eso. Las unciones, las vestiduras, aquellas vestiduras que el padre le otorgaba a un hijo por causa del tiempo, el lugar y la edad y madurez que tenía. Las investiduras, por eso cuando el Señor viene y habla de bofetada, habla de capa, habla de túnica, habla de todas esas cosas, vienen a romper patrones pensantes. Los discípulos están siendo formados, los discípulos están siendo instruidos, los discípulos están entrando en una cultura de Dios que es diferente a todo lo que ellos vivieron. Por eso en un momento ellos dicen: Señor, enséñanos a orar, porque se dan cuenta que lo que ellos hacen lo hicieron de una forma, pero había algo que ellos no conocían. Y en ese sentido, cada vez que vemos a los discípulos, vean a los discípulos en una escuela y tengan mentalidad de mirarlos a ellos siendo formados en una sala de clase, siendo instruidos. Había muchas cosas en ellos que estaban bien, pero muchas otras estaban mal. Y en eso el Señor comienza a corregir. Por lo tanto, cada vez, míreme por favor, un barco es una sala de clase. Un desierto para los discípulos es una sala de clase. Una sanidad, un monte, todo lo que usted pueda ver en la vida de los discípulos, ellos están en una sala de clase, solamente que en diferentes salas. Vea como una escuela, que el Señor lo lleva a una escuela y los mete a diferentes salas. A veces lo lleva al lugar del rechazo, a veces lo lleva al lugar de gloria, a veces lo lleva al lugar de la frustración, a veces lo lleva al lugar de las sanidades, a veces lo lleva al lugar donde ellos incluso se sienten incómodos. Cuando mucha gente se acerca al Señor, lo lleva, confronta incluso con envidias, los hace ver sus propias carencias. Todo eso, estos 3 años y medio, fue un internado llamado Cristo, donde ellos están siendo formados. Por eso cuando usted vea a los discípulos, todas las preguntas son exámenes buenos que el Señor hace. Por ejemplo, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar para darle a toda esta gente? Son preguntas de una prueba. Son preguntas que el Señor sabe intencionalmente. Es más, la Biblia dice, y esto decía para probarle. Esto decía para probarle, porque Él sabía lo que debía de hacer. O sea, todos ellos están en una escuela. Entonces nosotros debemos mirar con misericordia a los discípulos que muchas veces fallan como todos nosotros fallamos. Santo Dios. Deben mirar con misericordia porque todos nosotros también fallamos. Y tenemos que mirar a ellos como en una escuela y ver cuáles son las cosas que se les enseña para nosotros también poder aprenderlas. En este caso, el Señor los mete a una sala de clase llamada tormenta. ¿Alguien está ahí en esa tormenta también, verdad? Esa sala de clase no la podemos evitar. Es una materia que no podemos saltar. Es más, nadie se salta las materias. No, pastor, mire que a mí me cargaba artes plásticas, pero no me lo pude sacar. Era malísimo para recortar, para pintar. Eso a mí no me gusta lo artístico en general. No soy malo para dibujar, hago todo eso feo. Pero
no podía decirle por más que no me gustara, estaba dentro de la malla y no podía saltarlo. Así que tenía que hacerlo. No se trata si te gusta, se trata si te sirve. Y esta sala de clase entonces es la tormenta. Ahora, dentro de las distorsiones que podemos ver, de algún listadito de distorsiones, número 1, ellos entran en la barca. El Señor, ya usted ve la historia, que llega la noche, entonces Él comienza a despedir a la multitud, a hacer que cada uno vuelva a su casa. Y Él estaba muy cansado, llevaba tiempo enseñando todo el día, sanando y enseñando. Y dice que le toman como estaba, o sea, no hubo una mayor preparación, porque en realidad Él dice: pasemos al otro lado, y simplemente buscan cómo cruzar. No había un barco preparado, no es que prepararon provisiones, simplemente Él dice: pasemos al otro lado. Por eso dice que le tomaron como estaba y comenzaron a cruzar. El tema es que en este cruzar, en este lago, se comienza a levantar una tempestad que algunos autores hablan de que fue prácticamente un huracán en ese lugar. Eran comunes los cambios de viento, de dirección y de algunas olas que se podían levantar en este lugar. Leí porque era un lugar bajo. Sin embargo, lo que el Señor hizo fue una obra sobrenatural. Lo que ellos se enfrentaron, nunca antes lo habían enfrentado, porque normalmente cuando nosotros enfrentamos algo que sabemos manejar, ya sabemos cómo hacerlo, sabemos qué hacer, sabemos cómo salir. Pero a veces el Señor permite también que podamos enfrentar cosas que no sabemos cómo manejar, y ahí necesitamos la guía divina, la dirección del Señor, la fortaleza. Y a veces en esos momentos donde enfrentamos cosas tremendas, es que el Señor también se manifiesta y nos enseña quién es Él. Ay, santo Dios, lo voy a volver a decir. A veces enfrentando cosas tremendas, el Señor también manifiesta quién es Él. Si finalmente usted siempre enfrenta lo mismo, por ejemplo, mañana enfrenta lo mismo que ha enfrentado años, de que no le alcanza para pagar el arriendo, pero eso lleva años en usted, no es nada nuevo, ¿verdad? Sabe que tiene que pedir, te pago 2 días más. O de pronto un resfriado, cualquiera lo puede enfrentar. Ya sabe que tiene que ponerle miel con limón, ya sabe que tiene que ponerle unas papitas por todos lados. No sé si a alguien le pusieron papitas. A mí me pusieron papitas por todos lados. Entonces uno sabe cómo enfrentar algunas cosas, pero cuando enfrentas algo desconocido, entonces tendrás que buscar dirección. Cuando enfrentas algo más grande de lo que has conocido hasta ahora, a veces ahí comienzas a orar como nunca antes oraste, a buscar lo que nunca antes buscaste, a depender como nunca antes dependiste. Entonces a veces nos meten a unas tormentas que no enfrentamos antes, y en este caso justamente los discípulos se enfrentan a una tormenta que nunca antes habían enfrentado. Una de las distorsiones es pensar que porque el Señor va en la barca no vamos a enfrentar tormentas, y eso es un error. Porque justamente usted ya lo sabe, y si no lo sabe, se lo recuerdo, que el Señor esté en nuestra barca no nos exime absolutamente de ninguna tormenta. De ninguna. O sea, usted y yo no nos vamos a eximir de algunos procesos necesarios para la formación y otros para la glorificación del Señor. ¿Quién pecó o sus padres? No, es para que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Por qué no llegaste antes? Porque la gloria será mayor. O sea, hay elementos que tienen que ver con la glorificación del Señor, y juntamente con eso, con la formación de nosotros. Por lo tanto, el hecho de que nosotros seamos hijos del Señor no nos exime de las dificultades de la vida, en ningún caso. La Biblia dice que llueve sobre justos y pecadores, llueve sobre buenos y malos. El sol sale para ambos. El tema es ¿qué hago yo cuando llueve? Ahí está la diferencia. Las cosas pueden ser igual, las reacciones son diferentes. Lo vuelvo a decir, puedo enfrentar lo mismo, las cosas pueden ser igual, pero lo diferente son las reacciones. Yo no voy a hacer lo mismo que hace el otro. Aquel que llueve reclama porque llueve, nosotros agradecemos la lluvia. Aquel que dice que llueve sobre buenos y malos, sale el sol. Hay gente que reclama por el sol y hay gente que reclama por la lluvia. Hay gente que reclama cuando hace calor y hay gente que reclama cuando hace frío. Hay gente que no importa lo que venga, siempre es malo. De hecho, hoy día ya no llamamos mal tiempo. Antes le decíamos cuando llovía hay mal tiempo. Ahora decimos bendito tiempo, que siga lloviendo o si no nos van a racionar el agua.
Ya no es mal tiempo, es buen tiempo. Y el sol es mal tiempo. Pero hay gente que reacciona mal, no importa lo que reciba. Para ellos todo es malo. Es como aquel que dice la escritura al impuro. Para el impuro todas las cosas son impuras. Todo lo ve mal, todo ve pecado, todo ve negro. En cambio, la diferencia, aunque la Biblia dice llueve para el justo y para el pecador, la diferencia es que el justo agradece la lluvia. El justo agradece la lluvia. El bueno le da gloria a Dios por el sol y busca la forma de cómo sobrevivir a ese calor, pero no está reclamando, porque ese sol lo hizo el Señor. Y ese sol alguien lo necesita. El justo no solamente está pensando en él. Estoy pensando, ay, pero mire, me voy a mojar, pero la tierra lo necesita. ¿Cómo voy a estar reclamando? Si hay niños que necesitan la lluvia porque está cayendo, hay mucha contaminación, ¿cómo voy a reclamar? Debo agradecer lo que el Señor hace. Esa lluvia, ese sol, yo lo tengo que agradecer. Entonces la diferencia entre el justo y el pecador es lo que hace con las cosas que pasan. Hay quien reclama por cualquier cosa que vive, y hay otros que aprovechan lo que viven para honrar al Señor y para buscarle la vuelta de qué quiere el Señor. Está lloviendo, está frío. Señor, gracias, porque voy a hacerme unas ricas sopaipillas y unas ricas arepas. Si no hay lluvia, las sopaipillas no aparecen. ¿Verdad? Las arepas tampoco aparecen. Ahora me van a... Ratito más me voy al edificio a una mentoría a comer reina papeada o pepiada, no sé cómo es la cosa esa. Una buena reina, ¿cuánto es? Pepiada, esa me la voy a comer. Entonces, la gente tiende cuando una persona no tiene al Señor, ese injusto y ese malo, reclama aún por las cosas buenas. Míreme. El injusto reclama aún por las cosas buenas que pasan, porque no le puede encontrar lo bueno. Ese reclama porque tiene trabajo, reclama por tener que levantarse a trabajar. Díganme los trabajadores de CFS School y los de la iglesia, por favor. Reclaman hasta porque tienen hijos. Ay, estos niños que molestan. Reclaman por todo, porque su mente está turbada. Porque no pueden ver la gloria del Señor en aquello que Dios le da y tienen. Reclaman porque tienen que venir, le toca turno. Reclaman porque en realidad están siempre centrados en lo malo. Como son injustos desde un corazón, porque no está la justicia del Señor. Son malos porque ven siempre lo negativo. No pueden ver lo bueno. No han sido transformados para agradecerle al Señor lo que viven. Y aún, hermano, míreme por favor, aún las más grandes dificultades que podamos enfrentar, en realidad, míreme, son las más grandes oportunidades que podamos vivir. Lo voy a volver a decir. Las más grandes dificultades que podamos enfrentar son las más grandes oportunidades que podemos vivir. Porque en esas grandes dificultades les aseguro que podemos ver la gloria, la gracia, el poder, el favor de Dios, el amor de Dios. O sea, si la historia se contara desde adelante hacia atrás, y usted le preguntara si Marta supiera lo que el Señor va a hacer y viera la historia terminada, no reclamaría por el retraso del Señor, sino que estaría diciendo: ay, espero que no llegue, que se tarde un día más, mejor 2 días más, 3 días más, espero que se tarde un mes. No voy a reclamar porque sé lo que el Señor va a hacer, sé la gloria que se va a manifestar. El problema es cuando desconfiamos y no conocemos al Señor, terminamos reclamando lo que Él hace. Pero una persona que confía en el Señor, una persona que cree en el Señor, una persona que entiende los planes eternos de Dios, no reclama por lo que vive, porque a pesar de que aún no entienda todas las cosas, confía en la soberanía del Señor, en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios, en que lo que Dios está haciendo es bueno, aún así ahora mismo yo no lo entienda. Vamos, reciba eso. Vamos, reciba eso en el nombre del Señor. Cuando una persona ve la cosa desde el final,
El tema es que ya ahora lo que vivo no me complica como me complicaría si no lo entiendo. El problema es la falta de entendimiento que me hace reclamar, porque reclamo por lo que no entiendo. Pero si una persona fuera desde allá, o sea, es lo que predicaba mi esposa hace días atrás, la semana pasada, de Simón de Cirene. Simón de Cirene, quizás cuando le pusieron la cruz, entonces reclamó por cargar la cruz de otro hombre que no conocía. Pero si yo le dijera ahora mismo a usted, ¿estaría dispuesto a ir y cargar esa cruz y ayudarle al Señor desde donde Él cayó hasta donde Él llegó? Yo estoy seguro que todos nosotros, por lo que ahora conocemos, iríamos corriendo, nos pelearíamos la cruz para cargarla. Diría: déjame llevarla un metrito, déjame a mí un ratito más, porque entendemos lo que significa. El problema entonces no es lo que es el entendimiento. Cuando una persona no tiene entendimiento de las cosas, reclama por lo que vive, cuando tal vez debería agradecer lo que vive. Entonces el problema es la falta de entendimiento. Si usted pudiera en este tiempo pedirle al Señor, y es lo que el apóstol Pablo oraba: Señor, abre los ojos del entendimiento de la iglesia, abra los ojos del entendimiento, porque de esa forma no voy a reclamar lo que vivo, sino que voy a esperar en un Dios que sé, que conoce lo que vivo. Y eso lo cambia todo. O sea, usted se imagina aquella viuda con esa esperanza de ese poquito de aceite. Y a pesar de que le quedaba tan poquito, mire, ella tenía una palabra. Y guardó, y guardó, y guardó. Llega un momento en que sale a buscar los últimos leñitos, pero guardó. Y el Señor le dice: yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Por lo tanto, ella tenía una orden. Y esa era la esperanza de ella. La esperanza de Noé era que sus hijos se iban a entrar al arca junto a su esposa. Por lo tanto, aunque su hijo estuvo enfermo, aunque su hijo tuvo un accidente, aunque se cayó en la escalera construyendo el arca, no dice eso la Biblia, pero quiero que me entiendan el concepto. Aunque estaba la cosa complicada, Noé sabía que aunque el niño se cayó y estaba medio enfermo, él decía: el Señor ya habló, mis hijos estarán en el arca. Aunque se cayó, el Señor lo tendrá que levantar, porque el Señor ya dijo que mis hijos entrarán en el arca. Y esa esperanza de las cosas que sabemos que Dios ha dicho y hará es tremenda. Porque aunque ahora mismo podamos estar viviendo cosas difíciles, hay una palabra que nos sostiene para resistir. Por eso el apóstol Pablo dice: estas leves tribulaciones momentáneas no son comparables con el peso de gloria que ha de manifestarse en Cristo Jesús. Entonces tenemos claro que esto es leve en relación a ese peso eterno de gloria. Es tan grande el peso de gloria que es incomparable menor esta pequeña tribulación momentánea. Y cuando usted ve eso, ve la gloria de lo preparado, se vuelve insignificante el problema de lo que vive. Entonces, un hijo de Dios tiene que entender que habrá tormentas inevitables, sino que es cómo enfrento las tormentas. Otra distorsión de los discípulos en la barca es pensar que se han olvidado de ti, que estás descuidado. Señor, despierta. ¿Acaso, mire lo que le dicen, son agresivos, violentos? Porque todo puede estar bien. Te tomo, Señor, te tomo. Quizás estás cansado, te tomo, te dejo en un cabezal para que descanse. Y mientras todo está bien, mis reacciones son buenas. Pero se levantan las tormentas y mis reacciones cambian. Y ahora que la tormenta es incontrolable, entonces ellos comienzan a reclamar y se vuelven violentos. Y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado? ¿No te preocupa que estamos muriendo? ¿No te complica cómo estamos? Mira cómo estamos. ¿Acaso no cuida de nosotros? Eso es una distorsión que se levanta en medio de las tormentas. El pensar que el Señor no sabe lo que nosotros vivimos. El pensar que el Señor se está descuidando de nosotros. El pensar que justamente lo que vivo es una manifestación del olvido del Señor. No lo es. No lo es. Y aquí es donde también parte de la mente de los discípulos en este colegio
de la tormenta, en esta escuela, en esta sala de clase, en este nuevo escenario, enfrentan algo. Mientras ellos ven todo calmado, todo está bien, pero se levanta la tormenta, se desesperan y comienzan a cambiar el lenguaje, lo que dicen, lo que hablan. Empiezan a criticar al Señor. No tienes cuidado de mí. Y a veces puede ser que nosotros distorsionadamente pensemos que el Señor se olvidó de nosotros por lo que vivimos. Tengamos atención a esto, porque todos nosotros en un momento, a causa de lo que vivimos, puede levantarse una distorsión acerca del cuidado del Señor. Todos nosotros hemos de pasar momentos donde el Señor no inmediatamente correrá. Fíjese que un día yo soy sobreprotector. Me declaro sobreprotector en proceso, porque sí estoy trabajando. Pero una vez mi esposa, nuestro hijo, siempre le enseñamos a Danielito a no subirse en la escalera, siempre. Nosotros vivíamos en una casa que tenía varias escaleras y yo no estaba, pero mi esposa me cuenta que el niño tenía un año, tal vez un año y medio, y por esas cosas, mientras ella estaba cocinando, el niño subió la escalera, Danielito, y se puso acá en la última escalera y empezó a decirle: mamá, mamá. Y Bere estaba cocinando. Cuando lo ve, entonces Bere reacciona bien y le dice: tranquilo, qué lindo, mire cómo llegó ahí, muy bien. Si hubiese sido yo, a lo bravo, o no sé, había un comercial de galletas Tritón antiguo, ¿verdad? Y me tiro, lo agarro, le digo: hijo, quédate ahí, ¿cómo llega? Primero lo reto, y mientras lo reto voy a tratar de rescatarlo. Cuando mi hijo se caía, inmediatamente yo: ay, hijo, trataba de... Pero ¿qué pasaba cuando yo reaccionaba rápido a la caída de mi hijo? Él se ponía a llorar, porque él se asustaba más que por la caída, por mi reacción. Yo: hijo, ¿qué te pasó? Llamen a los bomberos, al equipo de intercesión, rápido. Y se había caído solamente. Pero Bere tiene esta característica, que es la correcta, por supuesto. Y cuando se cae, le dice: levántese, hijo. Y él queda mirando. Le dice: hijo, póngase en pie, párese, papi, todo está bien. Y el niño reacciona bien, no llora, no reclama, no grita. Pero cuando estaba conmigo siempre terminaba llorando porque yo me desesperaba por su caída. Santo Dios, sí sé que soy culpable. Soy muy alaraco. Entonces Bere le ponía la calma y él sabía qué hacer, y a veces se miraba, se levantaba y a veces se caía fuerte, pero ya: hijo, ¿está bien? Levántese, le decía a Verena. Y yo: hijo, ¿qué te pasó? Yo me sentía culpable, me sentía mal. Dije: pero ¿cómo no me di cuenta? Mal. Y aparte lo retaba bien retado por caerse. Entonces el problema es que en la vida misma el Señor actúa bien. El Señor no corre como yo correría. El Señor no es como yo. Bendito sea el Señor que no es como yo. Cuando uno está en alguna situación, de hecho la Biblia dice, viene María y Marta, mandan a decirle al Señor: el que amas está enfermo, está agonizando. Y dice la Biblia que Él se quedó 2 días más en ese lugar. El Señor no es sobreprotector como yo. Lo dejó. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron ellos equivocadamente? Criticaron la decisión del Señor. Quiero decirle que, mire, ellas le dijeron: al que amas está enfermo, deberías correr porque tú lo amas. Pero Dios nos ama tanto que a veces decide esperar. Dios te ama tanto que también está más interesado en la formación que en el tiempo del dolor de la espera.
porque eso también es amor. El que no corre inmediatamente no quiere decir que yo te ame. De hecho, mi esposa ama tanto a mis hijos como yo, solo que reaccionamos diferente. Y a veces uno esperaría, es más, en la mente de los discípulos es: ¿cómo se va a levantar una tormenta si el Señor está acá? En la mente del Señor, los estoy formando por medio de las tormentas. En la mente de ellos es: ¿cómo no tienes cuidado de nosotros? Llevamos 1 hora casi muriéndonos aquí llenos de agua. En la mente del Señor no hay problema, esto no se hunde. En la mente de uno evitaría la tormenta. En la mente del Señor la ve como necesaria para la formación. Porque el Señor sabe que la vida también se fortalece por medio de las dificultades que enfrentamos. Usted se fortalece por medio de las cosas que enfrenta, que son difíciles. Mire los procesos que ha vivido, y esos procesos también han fortalecido su corazón. Vamos, alguien diga amén. Esos procesos difíciles que ha tenido que enfrentar, los no, es más, la escasez, que a uno podría decir, bueno, uno empieza a orar y uno ora para que la gente no viva ciertos procesos, pero son inevitables y son necesarios. El hecho que de pronto no sabes si pagar esto o pagar esto, no sabes si comprártelo o no comprártelo porque no tienes, y ese proceso te enseña a administrar lo poco, te enseña a agradecer lo que el Señor te da. Cuando alguien te dice no quedaste en el trabajo, eso puede afectar tu corazón, pero aún esos procesos de necesidad también forman tu vida, te vuelven sólido, te vuelven dependientes, te hace creer que Dios es lo único que tiene, lo único que necesita, porque si no es Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Y aprendes a depender de Dios cuando la puerta se cierra, cuando nadie te ayuda, cuando golpeaste la puerta no se abrió. Aprendes a depender de Dios, y es exactamente lo que tienes que aprender en esta vida, a depender de Dios, a que Él sea tu consuelo, tu fortaleza, tu ayuda. Yo no sé si hay alguien acá, que Él sea tu Señor a pesar de lo que vives. Que aprendamos a depender aún en ese dolor. Nosotros evitaríamos todo. Es más, si yo le pudiera evitar a mi hijo todos los dolores que él puede vivir, se los evitaría. Todas las caídas, todos los resfriados, todas las gripes, yo trataría de evitárselo. Lo pondría en una burbuja, así como ahí lo pondría en una burbuja con oxígeno, y que nadie lo toque. Pero eso le haría un daño. Él tiene que salir, y a veces se tiene que caer, y se tiene que levantar, y le tienen que decir que no, y lo tienen que traicionar. Pero cada una de esas veces que sale, va a ver la mano de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, el amor de Dios, la formación de Dios, todas aquellas cosas que son necesarias para la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos entender, que no podemos evitar los procesos, sino debemos aprender de ellos. El Señor no les evita la tormenta. Primero porque son inevitables y ellos van a tener que vivir otras tormentas en la vida. Y porque no está pensando, míreme, solamente los discípulos en algo presente. El Señor sabe que 2000 años después seguiremos predicando, seguiremos viendo eso y seguiremos viviendo lo mismo. Esa escena, ese paso, esa salita de clase, hoy también nosotros la tenemos. Es que el Señor está conmigo, pero a veces la barca se mueve para cualquier lado. El Señor está conmigo, pero a veces pienso que se ha olvidado de mí, pero no se ha olvidado de mí. Eso es una distorsión que hace 2000 años se trató de corregir, pero todavía está aquí pensando que lo que vivo, el Señor se olvidó de mí, por eso lo vivo. No, todo lo contrario, está pensando en mí, por eso lo vivo. O sea, la tormenta no es el olvido de Dios, sino es el proceso de Dios. La tormenta que estoy viviendo no es porque el Señor se olvidó de mí, es porque justamente el Señor se recuerda de mí y me está formando. Distorsión es pensar que Él se olvidó y que lo que vivo Él no tiene ni idea, porque está durmiendo. Alguien diga amén, por favor. ¿Por qué estoy amedrentado? La pregunta: ¿cómo es posible no tener fe? Mire,
santo Dios, que tengo tanto aquí. Mire, por favor, falta esto. Déjenme partir de atrás hacia adelante un par de cosas. A veces nosotros, sin darnos cuenta, le ponemos más atención a lo que hace que a lo que le dicen. El problema no es lo que ellos hicieron. El problema de ellos es lo que ellos dijeron. Porque lo que ellos hicieron estuvo bien, pero lo que ellos dijeron estuvo mal. O sea, no estaba mal despertar al Señor. Lo que estaba mal era desconfiar del Señor. Vamos, alguien diga amén. No estaba mal el decirle: Señor, le venimos a despertar porque en realidad esta tormenta no la manejamos. Por favor, Señor, usted que tiene todo poder, usted que tiene toda autoridad, ayúdenos porque no lo podemos manejar. Reconocer y pedir ayuda está bien. El problema es lo que ellos dijeron, no lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron estuvo bien, despertar al Señor frente a algo que ellos no podían manejar. Pero la forma en cómo trataron el asunto fue el problema. El despertarlo diciendo: despierte, ¿acaso no le importamos? ¿Acaso no tiene cuidado de nosotros que estamos muriendo? ¿Cómo va a estar durmiendo mientras nosotros morimos? Eso estuvo mal. Eso está mal. Lo que digo en medio de lo que vivo. Y a veces justamente el problema tiene que ver con eso. Cuando ellos despiertan al Señor, entonces Él les hace una pregunta. La pregunta es: ¿por qué están llenos de pavor? Y luego la segunda pregunta es: ¿cómo no tienen fe? Y esa pregunta es fuerte, porque la pregunta, míreme por favor, ellos se enfocan, míreme por favor, ellos se enfocan en lo que el Señor hizo y no se enfocan en lo que el Señor dijo. Es tanto más importante lo que el Señor dijo que lo que el Señor hizo. Santo Dios. La pregunta es tan importante como en la manifestación, pero ellos se enfocan en la manifestación y no en pensar la pregunta. Ellos honran al Señor por haber calmado la tormenta, pero no meditan en la pregunta que es importante para ellos. La pregunta es: ¿por qué tienen temor? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Pregunto, en la tormenta, ¿cómo no tienes fe? ¿Qué tendría que pasar para que tengas fe en medio de la tormenta? ¿Cómo no tienes fe? Míreme por favor. ¿No tienen fe? Yo voy acá. Vengo de sanar cientos de enfermos. Vengo de calmar otras tempestades. Les hago una pregunta: ¿no tienen fe? ¿Cómo es posible? Lo que el Señor les está diciendo, ¿cómo puede ser posible que enfrentando lo mismo que en algún momento enfrentaron, que sabiendo quién soy yo, entonces ahora comiencen a dudar de mi amor y de mi poder? ¿Cómo van a dudar? ¿Cómo me van a desagradar? Recordemos que la fe no es solamente el elemento de transformación de las cosas, es el momento de agradar. La fe es el elemento que agrada y que honra a Dios.
Es que alguien se tendría que haber levantado a decir: muchachos, la verdad es que esta cosa está tremenda, pero no es tiempo de dudar. Vamos a honrar a Dios y levantarlo para decirle: Señor, usted puede calmar la tormenta. Señor, usted es poderoso, no lo podemos manejar, pero confiamos que usted sí lo puede hacer, porque usted es más grande que la tormenta. Así que después de que la calme, por favor siga durmiendo porque está cansado. Pero vamos a confiar en el Señor. No vamos a dudar, no vamos a criticar, no lo vamos a deshonrar en la tormenta, porque el error que cometemos, la tormenta se va a calmar. Míreme por favor, Dios calmará la tormenta. Dios calmará la tormenta, pero la pregunta es: ¿lo agradamos en el proceso o lo deshonramos en el proceso? Vamos. Mire por favor, Sansón recibió nuevas fuerzas. Había deshonrado a Dios de todas las formas posibles, y él entonces vuelve a pedir otra vez fuerzas, porque está haciendo burla, porque lo están exponiendo, y el Señor lo vuelve a fortalecer, pero él vuelve a fallar. Le voy a decir esto, mi amado hermano: vamos a salir de estas. Yo no sé lo que está viviendo, pero vamos a salir. Pero la pregunta, mire usted, míreme, si usted es un hijo del Señor, yo no sé si aquí hay algún hijo del Señor, vamos a llegar a la presencia de mi Dios. Mire, el Señor tomará lo suyo. Usted y yo, que somos lavados en la sangre de Cristo, perdonados, limpiados, somos hijos del Señor. Vamos a llegar a la presencia de Dios, porque somos salvos por gracia. El Señor nos ha salvado, pero el problema es que a veces algunos vamos a agradar a Dios en el proceso, porque el proceso va a pasar, como sea. Esto va a pasar, ya sea que usted en la enfermedad se muera o se sane, le ayuden los médicos o lo haga Dios. El proceso de alguna forma va a pasar, lo vamos a pasar. El problema es cómo lo pasamos. O sea, vamos a llegar al otro lado. Ay, santo Dios. Vamos a llegar al otro lado, como sea, nadando, agarrado de un madero, pero vamos a llegar al otro lado. Pero yo quiero cruzar este proceso agradando a Dios. Quiero honrar a Dios en este proceso. Quiero mi objetivo de la vida ya no es ser salvo porque Él me salvó, y yo soy salvo por la gracia de Él, y no tengo nada que hacer. Soy su hijo, y es más, me podría equivocar 1000 veces y sigo siendo su hijo amado, y podría un día despertar sin fuerza, cansado, y podría pararme aquí a predicar medio desganado, pero soy su hijo y Él me ama. Y a veces he tenido que pasar dificultades así como usted, pero voy a llegar al otro lado. El Señor me va a ayudar, y si me hundo, le aseguro que el Señor me va a tomar en su mano, y de alguna forma el Señor me va a llevar. Si llego a desfallecer en medio del camino, la gracia del Señor me tomará y me va a llevar, porque yo voy a llegar al otro lado. Usted también va a llegar al otro lado. Vamos a llegar en el nombre del Señor. Vamos a llegar con algunas heridas, vamos a llegar con algunos golpes, pero que llegamos al otro lado. Pero es aquí lo que cambia todo, porque yo quiero que en medio de ese andar, yo quiero, mi amado hermano, agradar al Señor. Yo quiero que en esta vida llamada tormenta, la sala de clase, cuando yo no sepa qué hacer, pueda confiar en el Señor, y que Él se sienta agradado de mis reacciones frente a las cosas que vivo, porque vamos a llegar. Yo no sé si hay alguien acá. A veces el viaje se vuelve difícil. Cuando me toca viajar con mis hijos al sur, yo le digo a mi esposa: viajemos de noche, porque en la noche los niños 2 de la mañana, después de tanto, se duermen. Pongo mis audífonos
voy escuchando la palabra del Señor. Espectacular el viaje. No es espectacular. Buen viaje. Pero a veces se nos ha ocurrido viajar de día por alguna razón, alguna dificultad, y el viaje se vuelve más difícil. Porque los niños vamos saliendo aquí en San Bernardo. ¿Cuánto falta, papá? Falta mucho. Estoy aburrido. Me quiero bajar, papá. ¿Cuánto falta? Todo el rato lo mismo. Y el papá ahí. Vamos a llegar. Pero usted puede llegar allá agradando al Señor. O podría incluso llegar allá desagradando al Señor. Usted podría llegar a donde va a llegar, a la presencia de Dios, cerrando sus ojos en medio del proceso tan difícil. ¿Sabe cuánta gente ha honrado? Yo escuchaba el otro día al pastor Mario Jerez, pastor que murió la semana pasada, y me decía Marito Jerez, su hijo, que también es pastor, me decía, los nietecitos iban a buscar al tata, al pastor que estaba agonizando ya las últimas semanas, y el tata, el pastor Mario Jerez, se cubría con una manta, y en el sillón del living se ponía a orar: Señor, gracias por todo, Padre, bendice a la gente. Y los niños decían: tatita, vaya a acostarse. No, déjenme orar un ratito más, por favor. Y Señor, cruzar al otro lado agradando a Dios, cruzar al otro lado perdonando, cruzar al otro lado dándole gloria al Señor, no reclamando por las cosas que vivo, sino que amando al Señor a pesar. Pablo: ya mi tiempo está cerca. La gente me abandonó. Demas se fue. Me partió el corazón Demas. Todos me abandonaron. Alejandro me ha hecho la vida imposible. El león me está esperando. El Señor ha estado conmigo. Que estos pecados no les sean tomado en cuenta a ninguno de ellos. Tráeme mis pergaminos. Venga pronto a verme. Quiero seguir escribiendo. Quiero seguir edificando. Por favor, antes de que llegue invierno, tráeme mi capote. Se me quedó mi capote. Tráigame mi capote. Vamos a honrar al Señor en esta cárcel. Vamos a honrar al Señor en estas dificultades, en este olvido, en este abandono. Vamos a honrar al Señor. Yo no voy a cerrar. Mi tiempo está cerca. He peleado la batalla, he guardado la fe. Pero lo que no voy a hacer en medio de este proceso es deshonrar al Señor. No estoy dispuesto a deshonrar al Señor. Sé que voy a llegar al otro lado, pero lo que no voy a hacer es deshonrar al Señor mientras tanto llego. La iglesia tiene que tener un objetivo, y el objetivo de la iglesia debe ser honrar al Señor en la vida que el Señor le ha dado, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de los procesos. Honra al Señor, porque esa es una oportunidad de que llegamos, iglesia amada, llegamos, pero lleguemos honrando al Señor. Lleguemos honrando a nuestro buen Dios. Pónganse en pie, por favor. Quedamos a la mitad de esto, así que voy a continuar ahora a las 12:30 con otra parte de eso. Por favor, iglesia, yo no sé si usted puede recibirlo. Hay gente que yo le digo a la gente, a algunos hermanos, digo: ¿sabe? Usted solo se va a dar la vuelta larga. Una vez miré a una persona, le dije: mira, lo único que vas a conseguir en este tiempo es hacerte tanto daño, pero que llegas al Señor lo vas a hacer. Vas a llegar lleno de cicatrices, heridas, lastimado por todos lados, un matrimonio medio destruido, hijos medios apartados, pero vas a llegar, es inevitable. Eres una persona que Dios miró desde la eternidad. Vas a llegar. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué decides hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son los pensamientos que gobiernan tu mente? ¿Cuáles son las distorsiones que tienes acerca de Dios?
consejo pastoral. Honra a Dios. Agradézcale. Perdone. En este barquito, en este camino necesitamos perdonar. En ese trayecto es mejor ir agradeciéndole al Señor. Es mejor ir en el autito diciendo: gracias, papá, por llevarnos. Vamos, papá, vamos. Sé que estás cansado, pero vamos. Uno puede llegar de cualquier forma al otro lado. De que llegamos, llegamos. ¿Cómo vamos a llegar? Tu vida tiene un fin. El Señor dio un comienzo y el Señor determinó un fin. En ese periodo, ¿cómo vamos a llegar? Yo pretendo llegar adorando a Dios. Yo pretendo, si un día me tocara enfermar, que alguien dé reportes y yo ahí con mi camarita: hola, aquí estoy, tengo buen pulso, estoy adorando a Dios. Es como Julito Melgar. Qué hermoso hombre de Dios. Qué hermoso hombre de Dios. Cantando, yo lo veía y no tenía fuerza para cantar. Cantando ya desafinadito, no tenía, yo no sé qué hacía ahí. Estaba tan mal, pero honró al Señor hasta el final y creyó hasta el final. Mire, murió creyendo. Murió creyendo. Y ahí usted tiene que definir: o vivir dudando o morir creyendo. Cierre sus ojos, por favor. Vamos, cierre sus ojos. Dígale: Señor, de que llego, llego, pero le voy a honrar, Señor. Yo quiero honrarle. Yo quiero honrarle, Señor. La cosa está difícil, pero yo quiero honrarle a usted. Vamos, levante una oración al Señor ahí donde está. Dígale: Señor, yo quiero honrarle. Yo quiero bendecirle con la vida que usted me ha dado. Bendito Dios. Levante sus manos al cielo. Dígale: estoy en medio de la tormenta. No voy a distorsionar sus promesas. Usted dijo que estaría conmigo. Usted cuida de mí. Si el Señor cuida de las aves, también cuidará de mí. Levante sus manos, adórele, 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 adórele. Dígale: Señor, yo te amo. Señor, voy a adorarte en medio de aquellas cosas que vivo. Tormentas que se han levantado, situaciones que ni sé cómo lidiar con ellas, pero te voy a adorar. Te voy a bendecir. Veo a mis hijos que están apartados, pero no voy a creer que usted se olvidó de ellos en ningún caso. Usted me tiene en memoria. El Señor pensará en mí. El Señor pensará en mí. Gracias, Jesús. Gracias. Adoramos al Señor. Adora al Señor un momento. Adora al Señor.